Bienvenidos a nuestro estudio semanal de la Torá. En esta oportunidad comentaremos la porción que se encuentra en el libro de Shemot, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, conocida como Parashá Mishpatim. En esta porción podemos leer algunas de las leyes que Yahweh nos dio como pueblo. Entre ellas podemos encontrar leyes sobre la servidumbre, sobre la violencia, sobre la responsabilidad de aquellos que tienen animales. También vemos leyes sobre indemnizaciones, restitución y relaciones personales. Además, esta porción nos recuerda que debemos guardar el Shabbat, así como las fiestas anuales. Y por último, el texto nos relata lo prometido por Yahweh a su pueblo si ellos escuchaban la voz de su ángel, esto es Yeshua, y le obedecían. Y todo el pueblo aceptó. En esta parashá queremos resaltar la importancia de obedecer la ley que Yahweh nos dio como pueblo escogido, recordando que no teníamos nada de especial y que nos escogió por amor y por su bendita misericordia, para apartarnos de las demás naciones que viven según los deseos de sus propios corazones. En la primera carta de Juan está escrito: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y esto es fundamental para reconocer que cuando empezamos a entender las Escrituras, esto no sucede porque seamos más inteligentes que otros, sino porque el Padre así lo quiso, porque Él es el que nos revela toda la verdad por amor. Con esto podríamos preguntarnos por qué Yahweh permite o concede que algunos entiendan las Escrituras y otros no. Esto puede ser respondido fácilmente cuando entendemos que Él es soberano y tiene todo el derecho. Él es nuestro creador. Además, Él conoce nuestros corazones y puede tomar la decisión de escogernos o no según lo que tenemos en ellos. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas personas conoces que dicen creer en la Biblia y tienen opiniones o actitudes contrarias a lo que tú entiendes de las Escrituras? Es muy probable que pienses que todas estas personas que tienen un entendimiento bíblico diferente al tuyo están equivocadas, pero que tú no lo estás porque tú conoces lo que dice la Biblia y estás convencido que la posición de los demás es incorrecta. Quisiera de corazón que meditaras en todo esto y cómo las demás personas con un entendimiento diferente al tuyo pueden tener el mismo pensamiento de creer que los demás son los equivocados. Y con esto podemos preguntarnos qué lleva a unos y a otros pensar de esta forma. Creo que para la mayoría de los casos podemos tener la misma respuesta. Lo que lleva a pensar a la mayoría de las personas que los demás son los equivocados es porque cada creyente que reconoce que la Biblia es inspirada, lamentablemente cree que puede fundamentar su comprensión de la misma apenas apoyándose con algunos pasajes bíblicos, tal vez muchos, pero no se dan el trabajo de profundizar en el contexto de cada pasaje. Y sobre todo no se preocupan si entra en conflicto con otros pasajes bíblicos, demostrando cierto orgullo religioso. Cuando uso la expresión orgullo religioso, lo digo con propiedad, porque yo mismo pasé por esto. Para mí, habían pasajes bíblicos muy claros, pero que realmente no decían lo que yo pensaba porque no tomaba en cuenta el contexto. No pensaba que los textos bíblicos habían sido escritos en otra época y en otra cultura, y no me daba el trabajo de contrastar cada pasaje con el resto de las Escrituras. Y sobre todo, no estaba poniendo las propias palabras de Yeshua y su Padre en primer lugar. Por cierto, esto me hace recordar otra cosa que muchos dicen y no es correcto. Muchas veces he escuchado decir que toda la Biblia es palabra de Elohim
Y por algún tiempo también lo creí, porque no me daba el trabajo de meditar en ello. Pero la Biblia tiene registrado las palabras de muchos hombres, tanto del pueblo de Israel como de otros pueblos. Algunos ejemplos son Abraham mientras intercedía por Sodoma y el faraón cuando hablaba con Moshe, entre muchos otros. Y quiero aclarar que creemos que toda la Biblia es inspirada, pero que esto es muy diferente a decir que toda la Biblia es palabra de Elohim. Claramente hay una gran diferencia. La Biblia menciona en diferentes momentos que Elohim habló con su pueblo directamente o a través de los profetas. Así también en los evangelios están registradas muchas de las palabras de Yeshua. Por todo esto les pido que para entender plenamente las Escrituras le demos prioridad a las palabras de Yeshua y su Padre y que busquemos que cada creencia que tengamos esté en armonía con toda la Escritura. Y ahora vamos a comentar algunas de las leyes dadas por Yahweh y que encontramos en la parashá de esta semana. Shemot 21:2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá de balde. Aquí es importante entender la diferencia entre un siervo y un esclavo. Hay muchas personas que critican que la Biblia aprueba la esclavitud, pero no profundizan en los textos tomando una conclusión equivocada. En este caso el pasaje está hablando de siervos, los cuales tienen una relación con su amo casi como la de un hijo con su padre. También debemos entender que lo que causa que un hombre se convierta en un siervo es en la mayoría de los casos la imposibilidad de pagar una deuda. En la práctica, lo que sucede aquí es que el siervo está pagando su deuda a través de su servicio. Y basados en este pasaje, el siervo solo está obligado a sujetarse a su amo por un máximo de 6 años, pudiendo tener su libertad a partir del 7º. Aún así, si el siervo está contento de servir a su amo, puede libremente tomar la decisión de quedarse como siervo. Esto lo vemos en Shemot 21:5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Luego tenemos un verso donde se menciona una situación que puede parecer injusta para muchos, nuevamente por no entender el contexto. Este verso nos dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Aquí leemos que Yahweh no condena que un padre venda a su hija como sierva, pero debemos entender por qué motivo un padre vendería a su hija. Hoy en día las personas pueden pensar que esto es una crueldad, y esto es básicamente por no entender lo mencionado anteriormente. Y es que no tienen claro la diferencia entre un siervo y un esclavo. Y antes de seguir comentando esta situación, quisiera que pensaras por un momento cómo en la actualidad esta situación es muy parecida y las personas no ven la semejanza por cuestiones ideológicas. En la actualidad, cuando alguien busca un empleo, básicamente está vendiendo sus servicios a su empleador, por lo menos en parte de su tiempo. Además de esto, en la mayoría de los países, la población debe pagar impuestos por el dinero recibido por su trabajo. ¿Puedes ver la similitud? En la actualidad, las personas, cuando trabajan para otros, se convierten en sus siervos, aunque sea a tiempo parcial. Y comparando esta situación con lo mencionado anteriormente, hasta podemos pensar que en el caso de los siervos, ellos tienen algunas ventajas, ya que estos tienen la provisión asegurada. Me refiero a alimentos y un techo donde resguardarse. En la actualidad los gobiernos se preocupan principalmente en que los ciudadanos mantengan al Estado a través de los impuestos. Y para esto establecen leyes para mantener el control de la población, no con el objetivo de cuidar la población, sino para que la población los mantenga a través de los impuestos.
En contraste, la Biblia manda que los amos tengan cuidado de sus siervos, ya que en la práctica son como de la familia. Podemos entender que existen unos amos mejores que otros, pero básicamente Yahweh establece leyes para proteger a los siervos y que tengan un buen trato. Así que si un padre vende a su hija como sierva, de cierta forma está asegurándole el sustento. Es como que en la actualidad un padre quisiera que su hija tenga un empleo. Inclusive la hija vendida puede ser esposa de algún integrante de la familia, como vemos en los siguientes versos. Shemot 21:8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. En estos pasajes vemos que el amo puede tomar a la sierva como esposa para él o para su hijo. Y en el segundo caso debe tratar a la mujer como a su propia hija. Y también hay una mención de que no puede ser vendida a un pueblo extraño. Y la razón es simple. Cualquier otro pueblo no tiene las leyes que protegen a los siervos o esclavos como el pueblo de Israel. Inclusive vemos que la mujer, si no es tomada como esposa y no es vendida como sierva a otro hombre dentro del pueblo, ella quedará libre sin que ella tenga que pagar nada por su libertad. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Ahora veamos algunas leyes aplicadas a la violencia. Entendiendo que Yahweh establece una diferencia entre la violencia accidental y la violencia voluntaria y premeditada. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. También vemos leyes que nos muestran cómo Yahweh considera cuán grave es un secuestro, al punto que el secuestrador debe morir, al igual que aquel que maldiga a sus padres, ya que los padres, aun cuando no son perfectos, son las personas por medio de las cuales Yahweh nos dio la vida, y en ese sentido representan al mismo Yahweh. Luego, en el verso 22 y 23, vemos que si en una pelea o discusión alguna mujer embarazada es herida y esto provoca que dé a luz prematuramente sin que haya muertos, el culpable sufrirá una pena que será establecida en acuerdo entre los jueces y el marido de la víctima. Pero si sucede que alguno muere, el culpable deberá pagar con su vida. Después de estos pasajes tenemos unos textos bastante nombrados por causa de que nuestro Mesías hizo referencia a ellos, y por lo cual muchos han creído que Yeshua vino a cambiar la ley de alguna forma. Pero analicemos estos versos. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyendo literalmente estos dos versos, podemos entender que si alguien ocasiona algún daño a otra persona, él debe sufrir el mismo daño. Y nuestro Mesías habló sobre esto en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y continuó diciendo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, Yeshua, nuestro Mesías, enseñó que no debíamos actuar con el deseo de pagar con la misma moneda cuando se trata de un daño recibido, sino que la mejor opción siempre que haya arrepentimiento es perdonar, al igual que lo hace Yeshua y su Padre, teniendo primeramente misericordia.
pero esto no anula la ley ya establecida. Debemos entender que el ojo por ojo o diente por diente no es un permiso para que una víctima tome venganza. En ningún momento la Biblia fomenta esto. Más bien esto es para que los hombres que están en posición de autoridad puedan ejecutar un juicio justo, siempre que sea requerido, procurando que la víctima reciba una compensación de parte del agresor, en la medida de lo posible, o que sufra el castigo merecido por su agresión, aunque la víctima siempre puede elegir perdonar al agresor si entiende que el agresor está arrepentido. Así como funciona el juicio de Yahweh hacia su pueblo, dándole prioridad a la misericordia, siempre que haya un arrepentimiento genuino. Hasta aquí vemos que las leyes de Yahweh no son cargas gravosas para los justos, mas que sí pueden serlo para los injustos. Miremos lo que nos dice Primera de Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Espera un momento. Aquí dice que la ley es buena, pero que no fue dada para el justo. Esto parece simple, pero confuso al mismo tiempo. Leyendo las Escrituras, vemos que la ley fue dada a Moshe y a Israel. Y el apóstol Saúl en esta carta nos dice que la ley fue dada a los transgresores. ¿Cómo podemos entender esto? La única forma de que esto tenga sentido, así como otros pasajes, es que cuando Saúl habla de la ley, lo hace desde una perspectiva del juicio que establece sobre los injustos. En este sentido, el juicio recae sobre los transgresores y los que obedecen la ley no sufren castigo. Sabemos que nadie es salvo por cumplir la ley. Y por eso mismo la Escritura dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Elohim. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. ¿Conseguimos entenderlo? La ley nos condena por haberla transgredido y no por obedecerla. Es decir, obedecerla es algo bueno, aun cuando necesitamos de la sangre de Yeshua para ser redimidos. Porque ¿cómo podríamos seguir en pecado después de ser redimidos? En resumen, la ley condena al transgresor y no al obediente, porque la ley no fue dada para establecer justicia. Por eso, hermanos, cuando estemos cubiertos por la sangre de Yeshua, lo mejor que podemos hacer es cumplir la ley, así como dice Saúl en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y si no estamos pecando es porque estamos obedeciendo la ley, porque el pecado es lo contrario a la obediencia a la ley. Y podemos comprobarlo en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto puede ser un poco complejo para entenderlo, pero analizándolo con calma tiene todo el sentido, porque si Yeshua tuvo que morir para redimirnos porque nosotros transgredimos la ley, entonces ¿cómo vamos a continuar transgrediendo la ley voluntariamente? Siguiendo con la porción bíblica, podemos ver lo que mencioné anteriormente, cuando dije que uno de los objetivos de la ley es que la víctima reciba una compensación por parte del agresor. Veamos algunos de los pasajes. Shemot 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas.
Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Aquí podemos ver cómo la ley tiene el propósito de restituir a la víctima y castigar al agresor. Y con esto podemos ver que la ley no es una carga para el justo, sino para el injusto. Y continuamos viendo esto en algunos versos más adelante, que están enfocados a las relaciones personales. Miremos. Shemot 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y estos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Continuamos viendo que la ley fue hecha para proteger, en este caso, a los más débiles. También podemos ver una clara similitud entre lo que enseñó nuestro Mesías y los siguientes versos. Shemot 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Has visto lo que dicen estos versos? ¿No te recuerda lo que dijo Yeshua en Mateo 5? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muchos ni se imaginan que los versos anteriores pudieran estar escritos en la Torá, o lo que muchos conocen como el Antiguo Testamento. Creen que Yeshua vino a dar nuevos mandamientos. Pero si escudriñamos bien las Escrituras, podemos comprobar que esto no es así. Yeshua vino a dar su vida por nosotros, y antes de esto, Él enseñaba a las personas lo que ya estaba escrito, de una manera más simple y profunda al mismo tiempo. Pero no eran mandamientos nuevos, eran básicamente los mismos que fueron dados a Moshe. Junto a estas leyes que protegen al justo y al más débil, vemos que están también recordatorios de los tiempos de reposo o Shabbat, que tiene una connotación profética del reinado milenial. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Siendo que para Yahweh un día es como 1000 años, esto lo podemos ver en la segunda carta de Kefa o Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Podemos entender que estos 1000 años son representados por el séptimo día de la semana, o sea, el Shabbat, por lo que es importante conocer y practicar los siguientes versos. Shemot 23:10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno,
y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y sigue el texto bíblico haciendo mención de las fiestas anuales. Las fiestas mencionadas en este pasaje son las fiestas de los panes sin levaduras celebrada en el primer mes del año, que comienza el día siguiente de la celebración de Pesaj, o Pascua como es conocida por muchos. La segunda fiesta mencionada aquí es la fiesta de las primicias, o primeros frutos, que es celebrada en la misma semana de los panes sin levadura. Y la tercera fiesta es la fiesta de la cosecha, que es celebrada en el séptimo mes. Debemos tener en cuenta que estas fiestas son símbolos proféticos, como dice Colosenses 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ya que es sombra o imagen profética de lo que ha de venir, y el cuerpo del Mesías. En estos dos versos, muchas personas pueden creer que la palabra sombra puede significar que es algo no definido y oscuro, sin tomar en cuenta que el pasaje hace referencia a algo que ha de venir. Y con esto claramente podemos entender que tiene una connotación profética. Así como Yeshua fue sacrificado en la fiesta de Pesaj, así también cada fiesta tiene su significado profético. Y por eso son sumamente importantes. Y cuando profundizamos en estas fiestas, entendemos que las fiestas festejadas en el primer mes fueron cumplidas proféticamente cuando nuestro Mesías murió y resucitó. Y días después los apóstoles fueron llenos del Espíritu de Yahweh. Y las fiestas del séptimo mes son sombras o símbolos proféticos para el regreso de nuestro Mesías cuando venga a por su pueblo y a juzgar al mundo. Habiendo mencionado cómo las leyes son buenas para establecer justicia, quiero que analicemos otro pasaje entendido de forma equivocada por algunos. Veamos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos, cuando leen que Yeshua anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, asumen que esta acta de los decretos se refiere a la ley y que Yeshua la anuló. Pero si, como vimos anteriormente, la ley protege a los justos, sería como anular la protección de los justos, y esto no tendría sentido. Para entender mejor esto, imaginemos cualquier gobierno en la actualidad que quisiera perdonar a un grupo de delincuentes arrepentidos. No tendría ningún sentido que el gobierno eliminara las leyes que regulan los delitos cometidos por estas personas, solo para que no fuesen condenados. Lo que sí tendría sentido es que eliminaran las actas o documentos donde están registrados los delitos realizados por esos delincuentes y las condenas establecidas. Con esto, hermanos, quería citarles lo que está escrito en Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Puedes entender lo que Yeshua nos pide aquí? Básicamente nos dice que los escribas y fariseos no actúan bien, pero cuando enseñan sobre la cátedra de Moshe, entonces debemos obedecerles. Nuestro Mesías pidió que obedezcamos a Moshe. Y si eres de los que aún piensan que la ley dada por Elohim no está vigente en la actualidad y que obedecer la ley de Elohim es legalismo, te invito a meditar en lo comentado en este video,
donde vimos que la ley es dada para protección del justo y se convierte en una carga para el impío. Y recuerda, Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. La única forma de estar seguro de que estás haciendo la voluntad de Yahweh es humillándote ante Él, para que su espíritu te guíe con amor y ponga el deseo en ti de obedecerle en todo. Y si el Padre te anima a trabajar junto a nosotros, no dudes en escribirnos. Shabbat Shalom.